capítulos anteriores de nuestra capacitación, específicamente en el 1, habíamos visto todos los detalles para elaborar un adecuado diagnóstico de la situación antes de la aplicación de algún programa de mejora dentro de lo que es el manejo y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Mientras que en el capítulo 2 hablamos de las condiciones de almacenamiento, de recolección, cuestiones que hacen al barrido y a la valorización de residuos. En este tercer capítulo vamos a hablar sobre el tratamiento y la disposición final de los residuos, aquellos residuos que ya no pueden ser valorizados. Para ello vamos a ver la imagen siguiente, donde tenemos la configuración general de un relleno sanitario en el cual podemos observar los componentes básicos del mismo. Tenemos el cartel indicador, que contendría todas las informaciones correspondientes a los datos del relleno propiamente dicho y de los datos de la municipalidad, etc. El estacionamiento para los vehículos de visitantes, de operarios, de las propias maquinarias utilizadas, la caseta de control y la báscula, muy importante para el control de peso de ingreso de los residuos que van a ser tratados y dispuestos en el relleno. La oficina y obrador. La oficina sería para cuestiones administrativas y el obrador está destinado a los operarios a fin de que tengan un espacio de descanso, un espacio en el cual puedan almacenar sus cuestiones personales, que puedan hacerse una higiene si lo necesitaran. Después tenemos toda la zona de lo que es relleno de uso diario, relleno para usos en días de lluvia. Esto aplicaría cuando eventualmente en el relleno se tiene caminos internos que imposibiliten llegar hasta el área de relleno diario. Entonces, para ese caso hay que prever siempre áreas para tratamiento para días de lluvias. Tenemos también el relleno para residuos voluminosos y también hospitalarios. Tenemos también la verja portátil, que es muy útil para contener aquellos residuos que son ligeros, poco pesados y que eventualmente puedan ser esparcidos por acción del viento. También tenemos el área de almacenamiento de material para cobertura, la infraestructura para el tratamiento de lixiviados, que por lo general son lagunas, un área deportiva o de recreación, caminos pavimentados y franja verde. Entonces, esta es la configuración general de un relleno sanitario estándar. Para poder analizar, estudiar cuál sería el área física, la ubicación exacta de un inmueble potencial relleno sanitario, existen algunas cuestiones que deben ser estudiadas, algunos criterios. Por ejemplo, que ese inmueble o la ubicación del relleno tenga una orientación suroeste-oeste con relación a poblaciones urbanas con mayor de 20.000 habitantes, que se tenga una distancia entre 5 a 10 kilómetros precisamente de un área urbana y a 500 metros de una vivienda o un pozo de agua cercano. También a 200 metros horizontal a partir de la cota máxima de inundación de cualquier cuerpo de agua superficial, arroyo, río, a 1 kilómetro de centros educativos o de salud, a 1 kilómetro de áreas de protección ambiental y cultural, a 3 kilómetros de aeropuertos internacionales y a 1 kilómetro de aeropuertos nacionales. También tenemos el criterio de la distancia de la franja de dominio a rutas nacionales de 100 metros, departamentales de 50 metros y de rutas municipales de 20 metros. También otro criterio muy importante es mayor a 1,5 metros de punto más profundo del sitio de disposición respecto al nivel freático del agua subterránea, que el sitio tenga fácil acceso a servicios básicos como ser agua, energía eléctrica, telefonía, que acceder al mismo implique tener rutas de acceso a todo tiempo, la posibilidad de desvíos de aguas pluviales, la existencia de material cobertura también en la zona. Es deseable también que el suelo
de ese inmueble sea arcilloso y que el área necesaria calculada sea como mínimo para 15 años de vida útil del relleno. Así también estudiar la posibilidad de aprovechamiento futuro de esa área una vez que se ingresa un periodo de cierre del relleno. Otros criterios muy importantes para la selección del sitio tiene que ver con la compatibilidad con planes ambientales, sanitarios, sociales, culturales, con programas regionales y también locales o municipales. Es decir, la ubicación del relleno no tendría que colisionar con ninguno de esos eventuales programas que puede haber en la zona. Por consiguiente, es muy importante conocer primero toda esta información. También evaluar la aceptabilidad del entorno humano a través de encuestas, entrevistas y también a través de la observación directa, y la posibilidad de llegar a acuerdos en caso de que se tuviera eventuales conflictos o potenciales conflictos. La posibilidad también de adquisición del inmueble es muy importante. Para eso es necesario conocer el carácter del inmueble, si es que es propiedad particular, privada o es municipal, de manera a poder definir cómo hacer el acceso, la compra, la adquisición, ya sea por compra directa, por donación, expropiación, lo que fuere. Para determinar el área necesaria a ser destinada para un relleno sanitario, la guía proporciona una planilla de cálculo. Según podemos ver acá, la planilla en la primera columna se establece los años que van a ser considerados para el análisis del área necesaria. En la segunda y la tercera columna se calcula la población afectada para cada año y la producción per cápita de residuos. El crecimiento en ambos casos es geométrico y requiere el conocimiento de la tasa de crecimiento anual, que para el caso de la población se recurre a datos contenidos en el boletín de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, mientras que la tasa de crecimiento de la producción de residuos per cápita, la guía recomienda utilizar una tasa del 0,5%. A partir de estos dos datos iniciales se va calculando la cantidad de residuos a ser generados y acumulados en el futuro relleno para cada uno de los años. A partir de ese momento se recurre a los datos de densidad de los residuos, donde según el caso debe considerarse los valores que presenta la guía para las diferentes circunstancias. Primero, si se trata de un relleno manual, mecanizado, y también si los residuos ya están compactados o están aún sueltos. Una vez hallado todo el volumen de residuos generados y acumulados en el relleno, con el fin de obtener el área necesaria, también la guía proporciona una planilla de alturas posibles, ¿verdad?, que según el caso van a ser consideradas, generando un valor anual de área. Esa área, al término del periodo de tiempo considerado, debe corregirse aplicándosele un factor para justamente compensar el área extra necesaria en un relleno que contenga a todo el resto de la infraestructura, entiéndase caminos, oficinas, obrador, en fin, áreas deportivas, también el área de vegetación, en fin, y de esa manera se obtiene el área total necesaria para un relleno sanitario. Entre los métodos constructivos de rellenos sanitarios tenemos básicamente tres. Podemos ver en las imágenes que para el relleno por área es utilizada cuando estamos frente a áreas planas o llanuras con pendientes menor e igual a 12 grados, con una profundidad de nivel freático menor a 2 metros, con una permeabilidad de suelo mayor a 10 a la menos 7 metros por segundo, y cuando hay disponibilidad de material para la cobertura diaria. El otro método constructivo es el relleno por zanja o trinchera, que es utilizado cuando también estamos frente a áreas planas o llanuras, pero con pendientes mayor a 12 grados y profundidad de nivel freático mayor o igual a 2 metros, con una permeabilidad ya menor a 10 a la menos 7 centímetros por segundo, y donde también haya disponibilidad de material de cobertura.
Para el tercer caso, que es el relleno de rampa o de presión, podemos ver que es utilizado cuando estamos frente a áreas que tienen precisamente depresiones. Y la forma de rellenar se encuentra pendiente o en función al acceso vehicular al área, a la disponibilidad de materiales para cobertura diaria y a la topografía misma del lugar. Con relación al método operativo, tenemos que el relleno mecanizado es recomendable cuando estamos frente a poblaciones con mayor a 20.000 habitantes y precisamente se llama mecanizado porque se recurre al uso de maquinarias pesadas para la realización del esparcido, el acomodo y el compactado de residuos y también el esparcido y compactado de las coberturas diarias, intermedias y finales. La operación diaria en un relleno sanitario básicamente tiene tres partes. La primera es situar los residuos en el punto denominado frente de descarga, luego esparcir y compactar en camadas de 30 centímetros y finalmente y de manera diaria realizar la cobertura con 10 a 20 centímetros de tierra. Esa cobertura debe permitir el drenaje de agua y también el soporte de la vegetación en los periodos de cierre del relleno. La organización del servicio de aseo urbano, podemos decir que en líneas generales tenemos los componentes del servicio de aseo serían la recolección y transporte de residuos domiciliarios, la recolección y transporte de residuos de mercados, la recolección y transporte de residuos especiales, la limpieza, recolección y transporte de áreas públicas, la valorización de los residuos y el transporte y disposición final. En estos casos es posible que las municipalidades se encarguen de todas las etapas o de manera parcial de algunas de ellas. Es importante tener en cuenta que debe haber siempre un equilibrio entre el costo de un servicio y la tasa a ser cobrada al usuario mensualmente. Y también que en ningún caso el servicio debe ser subsidiado. Debe reducirse, trabajarse la morosidad de los usuarios y el lograr que sea autosustentable un servicio. Bien, la tercerización de los componentes del servicio urbano pueden ser dedicados al aspecto de la recolección, también puede ser tercerizada la recolección y el transporte, la reparación de camiones, el alquiler de maquinarias, el cobro de servicios y la administración del relleno sanitario. Estos servicios pueden ser perfectamente tercerizados y dando oportunidades a la instalación de unidades de negocio. ¿Cuáles serían las ventajas que tendría una municipalidad al hacer concesiones de uno de sus componentes del aseo urbano? Aliviar la carga de responsabilidad sobre el Ejecutivo Municipal, a pesar de que no debe olvidarse que el trabajo en todas sus etapas de aseo urbano es responsabilidad de la municipalidad según lo establece la ley. Posibilita la colocación de mano de obra alivianando la carga sobre el presupuesto municipal. Posibilita también la creación de unidades de negocio mediante la introducción de actores del sector privado. La empresa privada tendría mayor eficiencia ya que no tiene la burocracia propia de las instituciones públicas. Y también la presión ejercida sobre un buen contrato permite a la municipalidad forzar el cumplimiento del servicio sin temor a conflictos sindicales. En este capítulo pudimos ver cómo calcular el área de un relleno, cuáles serían los componentes principales y algunas consideraciones a la hora de asumir el compromiso de alguna o todas las partes del servicio de aseo urbano.